La imaginación es clave en el tema de innovación para nosotros. Invitamos constantemente a soñar en grande, invitamos constantemente a hacer las cosas diferentes, a pensar e imaginar un mundo diferente para lograr los mismos objetivos. En ProCaps tenemos una cultura de innovación basada en 3 aspectos: inspirar, idear e implementar ideas que tengan impacto en nuestra sociedad. Esta cultura de innovación ha transformado ProCaps en una empresa internacional, con presencia directa en 13 países, convirtiéndola en referente del sector farmacéutico colombiano y latinoamericano. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los colegas que se van conectando, todos los invitados el día de hoy a esta charla que es patrocinada por la Casa Farmacéutica ProCaps, en donde vamos a hablar desde el punto de vista de neurología y de la psiquiatría de algunas indicaciones que el CBD ya va mostrando en el tratamiento de patologías tanto neurológicas como psiquiátricas como neuropsiquiátricas. El día de hoy es un placer para mí estar acompañado por el doctor Camilo Espinosa, amigo personal, neurólogo del Hospital de Kennedy, docente de la Universidad de La Sabana, egresado de la Universidad de La Sabana, a quien le doy la bienvenida y le extiendo un saludo fraterno. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas noches, Jeffrey. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, muchas gracias a todos por su participación. Permítanme un momento, voy a compartir la pantalla. Bien, están viendo mi presentación, ¿verdad, Jeffrey? Sí, de perfecto, hágale. Vale, perfecto. Bueno, pues de nuevo un saludo para todos los que están presentes y bueno, para las personas que luego verán esto en diferido. Muchas gracias a todos por participar y muchas gracias a ProCaps por abrirnos este espacio para hablar de un tema que creo que es muy importante en la práctica clínica de medicina general, porque pues ya es una realidad en nuestro país este medicamento y es importante que todos los médicos de todas las especialidades y incluyendo los médicos generales o de atención primaria estén familiarizados con este producto porque, pues como ya les mencioné, es una realidad en nuestro país. El objetivo de mi charla es hablar de el uso del cannabidiol en enfermedades neuropsiquiátricas, mencionando algunos aspectos generales y espero que sea de utilidad para ustedes. Estos son mis conflictos de interés. Yo recibo honorarios como consultor y como conferencista para algunos laboratorios, incluyendo ProCaps, que como ustedes saben es el laboratorio que está patrocinando esta charla. Aprovecho para decirles que al final de la charla mía y luego de la de Jeffrey, pues tendremos una sesión de preguntas para aclarar todas las dudas y las preguntas que tengan, pues las pueden ir dejando en el chat del programa. Bien, entonces, para empezar, quiero contarles un poco la historia de cómo hemos llegado al escenario actual del uso de productos a base de cannabis para el tratamiento de la epilepsia. En general, la falta de resultados clínicos en diferentes enfermedades, tanto enfermedades de neurología como de psiquiatría, pues nos ha hecho y nos ha llevado a buscar terapias más eficaces y con mecanismos de acción diferentes a los convencionales. Y en esa búsqueda de nuevas alternativas es donde surgen los productos a base de cannabis.
La evidencia científica actual es muy concluyente para el tratamiento sintomático de diferentes enfermedades neuropsiquiátricas, unas con más nivel de evidencia que otras, pero en general es una evidencia que se está construyendo y que en la actualidad pues, nos permite estar en un escenario muy bueno desde el punto de vista científico. Hay una evidencia contundente y sólida para el tratamiento de la epilepsia, del dolor neuropático crónico, de la espasticidad y la disfunción vesical en esclerosis múltiple, del temblor, de los trastornos del sueño. Y como seguramente les mencionará Jeffrey en la charla de él, pues hay una evidencia también muy interesante en esquizofrenia, en trastornos de ansiedad, en estrés postraumático y en otras enfermedades que parece que tiene este compuesto una buena, representa una buena alternativa de tratamiento. Ahora, este escenario actual no siempre ha sido así. Hace unos años era muy difícil pensar en utilizar productos a base de cannabis para el tratamiento de diferentes enfermedades, no solamente porque veíamos a los productos a base de cannabis con una perspectiva un poco más botánica y ancestral que farmacéutica, sino también teníamos la limitante de que los marcos regulatorios de los diferentes países pues no permitían ni la investigación ni el uso de productos a base de cannabis. A medida que empezamos a conocer un poco más los compuestos químicos de la planta y cómo estos tenían diferentes efectos terapéuticos, pues esos marcos regulatorios se fueron flexibilizando y en la actualidad tenemos más de 40 países en todo el mundo que permiten el uso de productos a base de cannabis con fines medicinales. Colombia puntualmente cuenta con la ley 1787 de 2016, que es la que tiene todo el marco regulatorio para el acceso a los productos a base de cannabis y para las personas que quieran profundizar en ella, pues se puede acceder fácilmente a través de Internet. Como ya les mencioné, este escenario no siempre fue así. Hace unos años era muy difícil pensar en cannabis con fines terapéuticos y cuando uno se mete a la página de Clinical Trials, que es la página que registra los ensayos clínicos a nivel mundial, y haciendo el ejercicio puntualmente de cannabis y epilepsia entre el año 2000 y el año 2010, pues vemos que habían exactamente 0 estudios registrados para ese momento. Y era pues lo esperable por los marcos regulatorios de ese momento y porque pues aún desconocíamos muchos aspectos químicos y fisiológicos de los compuestos de la planta de cannabis. Es por eso que en un principio, hace unos 15 o 20 años tal vez, la evidencia científica que teníamos surgía a partir de experiencias anecdóticas, del voz a voz, de casos o reportes aislados, de algunas encuestas y en el mejor de los casos de estudios descriptivos. Esto obviamente pues, nos daba unos resultados contradictorios que estaban sesgados por la metodología propia de esos estudios. Sin embargo, empezaron a surgir algunos casos emblemáticos que generaron un gran cubrimiento mediático y que en últimas ayudaron a generar algo más de curiosidad en el gremio científico y eso pues generó que se estudiara un poco más los compuestos químicos de la planta. Para el caso puntualmente de la epilepsia, uno de los casos más emblemáticos fue el de esta niña, era una niña norteamericana que se llamaba Charlotte Figi y que tenía una epilepsia de muy difícil control secundaria a un síndrome epiléptico que se llama el síndrome de Dravet. Los padres de esta niña, en el desespero y en la frustración de saber que ya habían agotado todas las alternativas de tratamiento hasta ese momento, deciden darle de forma empírica y artesanal un producto a base de cannabis que ellos mismos crearon, con la gran fortuna que le fue muy bien y tuvo un muy buen control de crisis. Este caso tuvo un gran cubrimiento mediático, sobre todo en Estados Unidos, y generó casi que un movimiento mundial alrededor del uso de productos a base de cannabis, en este caso para el tratamiento de la epilepsia. Y sin lugar a dudas fue un caso muy influyente porque empezó a generar mucha curiosidad en el gremio científico y empezó a mirarse con otros ojos a los productos a base de cannabis. Sin embargo, estos casos emblemáticos también empezaron a traer algunos problemas y es que
muchas personas y muchas empresas empezaron a desarrollar productos artesanales y bajo una perspectiva empírica, y esos productos pues no cumplían con las regulaciones y con los marcos sanitarios propios de cada país. Esos productos artesanales pues empezaron a generar muchos problemas porque no sabíamos cómo era la consistencia química, ni teníamos estudios de validez, y mucho menos en ese momento teníamos estudios clínicos que evaluaran la eficacia y la seguridad en diferentes enfermedades. Esa informalidad de los productos a base de cannabis todavía es una realidad, y en nuestro país incluso sigue siendo una realidad. Es relativamente fácil conseguir productos a base de cannabis que se comercializan en la calle para el tratamiento de diferentes enfermedades. Y esa informalidad pues trae consigo muchos problemas porque son productos que no están estandarizados, que no cumplen con los requisitos sanitarios propios de cada país, y que en últimas no sabemos qué contienen de forma exacta. Esto ocurre en todos los niveles. Por ejemplo, en Estados Unidos hace unos años la FDA evaluó a 18 productos a base de cannabis que se comercializaban de forma libre en ese país para el tratamiento de la epilepsia, y los resultados fueron preocupantes porque ellos encontraron que de esos productos 8 no contenían absolutamente nada de CBD, que como vamos a ver es el principal compuesto químico que ha demostrado eficacia en el tratamiento de esta enfermedad. 9 contenían menos de un 1% y uno contenía un 2,6%. Es decir, que ninguno cumplía con los requisitos mínimos para poder ser dado en pacientes con epilepsia. Esto pues evidentemente generó mucha desconfianza y mucha incertidumbre en el gremio científico, porque en ese momento el escenario era que no teníamos productos avalados que tuvieran estudios adecuados y una consistencia química apropiada. Y a eso habría que sumarle que en ese momento tampoco teníamos una evidencia científica sólida para el tratamiento de ninguna enfermedad. Eso obviamente generó una especie de aversión al uso de cannabis o de productos a base de cannabis para el tratamiento de diferentes enfermedades, y eso sumado a que los marcos regulatorios nuevamente se hicieron más estrictos. Sin embargo, esto también empezó pues a generar más curiosidad en el gremio científico, y muchos empezaron a decir, bueno, vamos a hacer un estudio consciente y coherente a partir de el análisis inicial de los modelos animales que tenemos, y a partir de eso pues vamos a plantear hipótesis y vamos a hacer el método científico de forma correcta. Y eso pues nos ayudó mucho, y gracias a todos esos avances y a esta pequeña historia del uso de cannabis hasta la actualidad, es como sabemos que las plantas de cannabis actualmente pues contienen más de 100 compuestos terpenofenólicos que se han denominado cannabinoides. Hay muchos tipos de cannabinoides presentes en las plantas de cannabis. No solamente hay cannabinoides, también hay terpenos, hay flavonoides, pero quizás los más abundantes pues son los cannabinoides. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva, hay muchos tipos de cannabinoides. Sin embargo, los más abundantes y por lo tanto los que más se han estudiado son el cannabidiol, que se conoce como CBD, y el delta 9 tetrahidrocannabinol, que se conoce como THC. Estos compuestos químicos son compuestos que actúan a través de vías moleculares y redes de señalización muy complejas. Y en un principio se pensaba, y obviamente todavía hay algunos estudios al respecto, que plantean que los efectos asociativos de todos los componentes de la planta pueden llegar a ser incluso más eficaces que compuestos químicos aislados. Sin embargo, aquí es importante aclarar que la evidencia científica actual, la evidencia más sólida para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas y neurológicas, no surge a partir de extractos o de compuestos que mezclen muchos tipos de cannabinoides. La evidencia más sólida está fundamentada tanto en modelos animales como en modelos humanos a partir de compuestos químicos aislados, o como mucho de la combinación de dos tipos diferentes de cannabinoides. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque los extractos de cannabis representan más un modelo de sinergia botánica en el cual precisamente se cree
que todos los compuestos pueden llegar a ser más efectivos que un compuesto químico aislado. Sin embargo, eso tiene muchas dificultades entendibles, y una de ellas es que, por ejemplo, en los extractos, al tener tantos compuestos químicos en un mismo producto, es difícil predecir las propiedades farmacocinéticas porque son muchos compuestos, mientras que con los compuestos químicos aislados como el CBD, sabemos muy bien que al representar un modelo farmacéutico podemos predecir esas propiedades farmacocinéticas y saber o más o menos predecir cómo eventualmente ese medicamento va a actuar en el cuerpo de la persona, porque sabemos su vida media, sabemos su metabolito activo, sabemos su vida media de eliminación, sabemos su biodisponibilidad y una serie de variables que son fundamentales al momento de formular cualquier medicamento. A eso hay que sumarle que los extractos, al tener tantos compuestos químicos en un mismo producto, pues es difícil predecir cómo puede eventualmente funcionar, porque hay unas interacciones tan complejas entre todos esos compuestos que es bastante difícil poder saber cómo eventualmente funcionan. Mientras que en compuestos químicos aislados como el cannabidiol, tenemos la ventaja de que se pueden estudiar mucho más fácil y podemos eventualmente saber y plantear hipótesis de mecanismos de acción mucho más puntuales. Entonces, los dos compuestos que más se han evaluado son estos dos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el contexto de enfermedades neuropsiquiátricas, el THC no es una buena alternativa. Tampoco podemos estigmatizar completamente al THC porque es un compuesto químico que tiene unas propiedades antiinflamatorias y analgésicas muy importantes. Se utiliza para el tratamiento de otras enfermedades, pero en otro escenario clínico diferente al de las enfermedades neuropsiquiátricas. En enfermedades puntualmente neuropsiquiátricas, el THC definitivamente no es un buen aliado, porque como algunos de ustedes sabrán, el THC es el responsable de la mayoría de los efectos psicotrópicos del cannabis, y eso se da gracias a que es un agonista parcial de los receptores de endocannabinoides que modulan el estado de ánimo, modulan el aprendizaje y afectan la excitabilidad neuronal. También hay estudios en modelos animales que demuestran que el THC tiene la capacidad de alterar la memoria de trabajo a corto plazo. Y lo que es quizás más importante, sobre todo en enfermedades neuropsiquiátricas, es que el THC puede producir tolerancia, dependencia y eventualmente abstinencia con la suspensión abrupta. Todos estos efectos, por obvias razones, son indeseables en pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas y no es una buena alternativa utilizar productos que tengan THC. Los extractos de cannabis, más no el cannabidiol, los extractos de cannabis, pues contienen pequeñas porciones de THC, que aunque son pequeñas, pueden llegar a ser significativas porque hay que tener en cuenta que el metabolismo del THC, que sabemos que es más o menos, por así decirlo, el malo de la película en la parte neuropsiquiátrica, el metabolismo de ese THC es diferente cuando se inhala a cuando se ingiere por vía oral. Cuando se ingiere por vía oral, que es el que está presente, por ejemplo, en extractos, hay que tener en cuenta que el metabolismo es diferente porque aumenta significativamente las concentraciones de su metabolito activo, que es el 11-hidroxi-THC. Y hay que tener en cuenta que la potencia farmacológica del THC ingerido es casi 50 a 100 veces mayor que la del CBD. Entonces, esto es un problema porque a pesar de que hayan concentraciones muy bajitas del THC, esas concentraciones bajitas pueden ser lo suficientemente significativas como para producir efectos clínicos. No solamente efectos terapéuticos, sino también efectos adversos. Entonces, esta es quizás una de las desventajas en el escenario, vuelvo y digo, en el escenario de enfermedades neuropsiquiátricas, o esta es una de las desventajas de utilizar extractos de cannabis que tengan trazas de THC, porque a pesar de que tengan concentraciones bajas, el THC ingerido es muy potente y es muy diferente su metabolismo al del THC inhalado. En general, los extractos de cannabis suelen comercializarse, por lo menos para el caso puntual de la epilepsia, con una proporción de CBD-THC de 20 a 1. Es decir, más o menos, para que se hagan una idea, por cada 20 partes de CBD hay una parte de THC, que en teoría y en el papel son concentraciones bajas, pero ya sabemos que la potencia farmacológica es 50 a 100 veces mayor que la del CBD.
Ahora sí, más o menos podemos hacer un ejemplo de un paciente que hipotéticamente esté tomando este extracto y que esté tomando 300 miligramos de CBD al día, que en realidad es una dosis relativamente baja de CBD. En realidad este paciente estaría tomando el equivalente a 15 miligramos de THC basado en una proporción de 20:1. Y 15 miligramos de THC es una dosis bien alta que eventualmente puede producir algún efecto adverso desde el punto de vista neuropsiquiátrico. La ventaja que tenemos con el CBD purificado al 100% es que, a diferencia del THC, tiene muy baja afinidad por los receptores endocannabinoides, no produce efectos adversos neuropsiquiátricos y su mecanismo de acción se cree que es independiente del sistema endocannabinoide. Parece que tiene una acción multimodal en diferentes niveles, con lo cual además es un medicamento prometedor porque tiene mecanismos de acción novedosos que son diferentes a los convencionales. Parece que actúa sobre unos receptores que se llaman receptores GPR55, unos canales que se llaman TRPV1 y parece que influye en la concentración de adenosina extracelular. Estas propiedades farmacológicas que son independientes del sistema endocannabinoide, pues le confieren diferentes efectos terapéuticos. Es un compuesto químico que ha demostrado claramente ser antiepiléptico, tiene un potente efecto ansiolítico, lo cual es una muy buena alternativa en diferentes escenarios clínicos. Es un muy buen antipsicótico, puede eventualmente ser un buen inductor de sueño y en modelos animales ha demostrado que puede incluso tener algún impacto positivo sobre la función cognitiva. A eso hay que sumarle que el cannabidiol purificado, como ya les mencioné anteriormente, carece de los efectos psicotrópicos del THC y no produce dependencia. Y aquí es quizás una parte en donde quiero hacer énfasis porque pues claramente la dependencia y los efectos psicotrópicos son indeseables en estos pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas y en ese contexto creo que el cannabidiol es una muy buena alternativa. Recientemente se publicó este ensayo clínico en sujetos sanos en donde se demostró que en esa población no hay ningún tipo de evidencia de síndrome de abstinencia luego de la suspensión abrupta de un tratamiento con cannabidiol purificado al 100%. Con lo cual son muy buenas noticias que ya sabíamos, pero que se confirman mediante un ensayo clínico controlado que demuestra efectivamente que el cannabidiol es muy seguro desde el punto de vista neuropsiquiátrico y en este escenario de estas enfermedades es una muy buena alternativa. A eso nuevamente pues hay que sumarle que al tratarse de un compuesto químico con un modelo farmacéutico y no un modelo botánico, podemos predecir muy bien sus propiedades farmacocinéticas. Entonces, sabemos que el cannabidiol tiene una concentración sérica máxima de 4 a 5 horas, conocemos su metabolito activo, el volumen de distribución, la vida media, su porcentaje de unión a proteínas y muchas otras variables que nos permiten más o menos predecir cómo eventualmente puede funcionar ese compuesto químico en el cuerpo. Y es algo de lo que es difícil predecir en pacientes que utilicen extractos de cannabis. Esta es la presentación del cannabidiol, que como ya les dije es una realidad en nuestro país. Viene en una solución oral, el frasco viene por 60 mililitros. Cada mililitro tiene 100 miligramos de cannabidiol. Ahora, es importante mencionar cuáles son las aplicaciones clínicas del cannabidiol para que ustedes más o menos se hagan una idea de en qué pacientes eventualmente se podría utilizar. Puntualmente en enfermedades neuropsiquiátricas, esta es la lista, hay algunas otras, pero esta es quizás la lista que tiene más evidencia. Obviamente hay enfermedades que llevan la delantera, por ejemplo, epilepsia es quizás una de las enfermedades más abanderadas porque tiene una evidencia muy sólida. En psiquiatría, quizás la esquizofrenia y la adicción al cannabis tienen una evidencia también muy sólida que está en construcción. Y hay otras enfermedades que tienen una evidencia menor a partir de ensayos abiertos, de estudios preclínicos, pero en general este es más o menos como el escenario y las indicaciones o por lo menos las alternativas de tratamiento con el cannabidiol. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues hay muchas enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Sin embargo, quizás las dos enfermedades en las cuales es más probable que un médico general esté en contacto con esas enfermedades, pues son la epilepsia y el insomnio, que son dos motivos de consulta muy frecuentes, no solamente en médicos especialistas, sino en médicos generales. Y quiero hacerles un pequeño resumen de la evidencia
al respecto en estas dos entidades para que ustedes más o menos se hagan una idea de qué es lo que tenemos actualmente. En epilepsia, la evidencia es muy contundente y muy clara. Surge a partir de 5 ensayos clínicos controlados y un ensayo clínico abierto internacional. Ya es un compuesto que ha sido aprobado por la FDA, por la EMEA y por NICE, así que eso da bastante respaldo. Y quiero más o menos contarles rápidamente cuál es el escenario en el cual se ha utilizado este medicamento en pacientes con epilepsia. Suelen ser pacientes muy refractarios, extremadamente refractarios, que ya han pasado por muchas terapias antes de llegar al cannabidiol. Aquí les pongo un resumen de las características de esa población que se incluyó en los ensayos clínicos pivotales de el cannabidiol, que eran pacientes con el síndrome de Dravet y pacientes con el síndrome de Lennox-Gastaut. Y como ustedes se pueden dar cuenta, pues eran pacientes que habían utilizado muchos medicamentos antiepilépticos antes de ingresar al estudio. Muchos incluso ya habían pasado por terapias no farmacológicas como el estimulador del nervio vago y la dieta cetogénica. Y a pesar de todo ese recorrido, pues persistían con una frecuencia de crisis muy alta. Para el caso de Dravet tenían un promedio de 13 crisis por mes y para el caso de Lennox-Gastaut tenían un promedio de 86 crisis por mes, a pesar de utilizar todas esas herramientas y todas esas alternativas de tratamiento. Es decir, que estábamos o que esos pacientes estaban en un escenario difícil y bastante desalentador. En ese escenario, puntualmente, el cannabidiol demostró que puede disminuir la frecuencia de las crisis más o menos entre un 40 y un 45%, que es un escenario muy difícil, pero que a pesar de eso, este medicamento pues pudo disminuir en un porcentaje significativo la frecuencia de las crisis. Ahora, hay un porcentaje pequeño, pero muy llamativo, que llegó a estar sin ninguna crisis, que logró libertad de crisis. 5% para síndrome de Dravet y 6% para síndrome de Lennox-Gastaut. Cuando uno compara esto con otros medicamentos, se da cuenta pues que efectivamente el cannabidiol no es un medicamento milagroso, no es un medicamento que vaya a curar, en este caso, la epilepsia, pero sin lugar a dudas es una muy buena alternativa para casos muy refractarios, muy difíciles, en donde las opciones de tratamiento se agotan y en donde les podemos ofrecer una disminución de crisis cercana al 50%, que estoy seguro que puede ser muy benéfica para estos pacientes. Las dosis que utilizaban eran inicialmente de 5 miligramos por kilo día, distribuidos en 2 tomas, y luego iban titulando hasta llegar a 10 o 20 miligramos por kilo día, aunque eso se puede subir mucho más, y en los ensayos abiertos incluso llegaban hasta 50 miligramos por kilo día. La otra enfermedad importante y que es un motivo de consulta frecuente en medicina general es el insomnio. El insomnio es muy frecuente, es más, es el trastorno del sueño más frecuente en la población general y tiene una prevalencia que fluctúa entre el 10 y el 15%. Hay muchas formas de clasificar el insomnio. Las más frecuentes o las más prevalentes son el insomnio de despertar frecuente, que es ese paciente que se despierta muchas veces en la noche, y el insomnio de despertar temprano, que como su nombre lo dice, es aquel paciente que se despierta muy temprano y que su calidad de sueño pues es insuficiente. Es una enfermedad que tiene un gran impacto médico y biopsicosocial desde todo punto de vista, y el pilar del tratamiento siempre debe fundamentarse en medidas no farmacológicas, que son básicamente higiene de sueño y control de estímulos externos. Sin embargo, en un porcentaje alto de pacientes, esas medidas iniciales no farmacológicas no son efectivas y muchos de estos pacientes van a requerir algún tratamiento farmacológico para ayudar a mejorar los síntomas. Hasta el 40% de estos pacientes, incluso algunas series son porcentajes mucho más altos. Esto pues termina siendo un problema porque la mayoría de los medicamentos que se utilizan, por lo menos en Estados Unidos, para el tratamiento del insomnio, pues pueden tener muchos efectos adversos y eventualmente generar dependencia, sobre todo las benzodiazepinas. Hay algunos estudios que han mostrado que hasta el 20% de los adultos en Estados Unidos han utilizado o utilizan algún medicamento para tratar el insomnio, con lo cual es un problema de enormes magnitudes. Si a eso le sumamos que muchos de estos medicamentos pueden generar dependencia y que claramente el problema de dependencia y de adicción a opioides o benzodiazepinas es un problema grande y real, pues esto va sumando complicaciones al escenario. Entonces, en
En este escenario, pues lo que uno busca, además de hacer mucho énfasis en las medidas no farmacológicas, es buscar medicamentos que actúen rápido, sobre todo si es un insomnio de conciliación. Un medicamento que tenga una vida media relativamente larga, porque de nada sirve que sean medicamentos que tengan una vida media efectiva de 2 a 3 horas, porque al final el paciente va a seguir despertándose muchas veces en la noche. Lo ideal es que el medicamento no genere dependencia, tenga pocos efectos adversos y sea útil para las comorbilidades. Por ejemplo, muchos pacientes tienen apneas del sueño asociadas a insomnio y en ese contexto, pues utilizar una benzodiazepina no es una buena alternativa. Hay muchos otros pacientes que, por ejemplo, tienen trastornos afectivos o trastornos de ansiedad asociados al insomnio y lo ideal es poder utilizar medicamentos que actúen sobre los dos síntomas. Ahora, si uno se pone a revisar esto, pues esto es prácticamente como una carta al niño Dios, porque encontrar un medicamento con todas estas características es muy difícil, por no decir que imposible. Sin embargo, el objetivo y hacia donde debemos apuntar el tratamiento es hacia este escenario favorable. En este escenario, pues creo que el cannabidiol tiene sus pros y sus contras y es importante mencionarlos. ¿Cuál es el principal punto en contra del cannabidiol para el tratamiento del insomnio? Que su concentración, su tiempo de concentración sérica máximo es largo, de 4 a 5 horas. Es decir, que si vamos a utilizar cannabidiol para tratar un insomnio de conciliación, pues creo que no va a ser una buena alternativa porque nos vamos a demorar mucho tiempo en que el medicamento haga efecto. Y lo que queremos en estos pacientes es precisamente que el medicamento actúe rápido para que le pueda producir ese efecto inductor de sueño. Sin embargo, la mayoría del insomnio no es de conciliación, sino de despertar frecuente, es decir, que se despierta muchas veces en la noche. Y ahí lo que nos importa no es tanto que el medicamento actúe rápido, sino que tenga una vida media larga. Y en ese contexto creo que el cannabidiol tiene una ventaja porque la vida media efectiva es de 10 a 17 horas, que más o menos se acerca a las horas requeridas pues, para un sueño relativamente adecuado. A eso hay que sumarle que, a diferencia de los extractos de cannabis que tienen THC, el CBD purificado tiene un muy buen efecto ansiolítico, que es claramente una comorbilidad muy frecuente en pacientes con insomnio, no produce dependencia y su suspensión abrupta no genera abstinencia, así que es una buena alternativa. La evidencia actual en el tema de insomnio para el cannabidiol, pues no es que sea tampoco muy concluyente. Hay unos estudios que están en desarrollo, hay algunas series y algunos ensayos abiertos como este que dan luces de esperanza al respecto y parece que es una muy buena alternativa de tratamiento. Este ensayo, por ejemplo, se publicó el año pasado y lo que ellos hicieron fue medir la eficiencia y la calidad del sueño a partir de una escala y también lo que hicieron fue medir los niveles de ansiedad a partir de una escala puntual y como ustedes pueden ver en la gráfica, en los pacientes que utilizaron el cannabidiol había una tendencia a mejorar las puntuaciones de esas dos escalas. Y ya mirándolo puntualmente en números concretos, ellos se dieron cuenta que puntualmente para el tema de ansiedad, en donde utilizaron la escala de Hamilton, había una disminución significativa en la puntuación total de esa escala, que pasó de 22 a 13 después de 3 meses de tratamiento. Y para el tema de calidad de sueño, utilizaron el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, en donde pasó de 13 puntos al inicio a 9 puntos al final del tratamiento. Es decir, que claramente hay una tendencia hacia la mejoría en las diferentes herramientas para evaluar eficiencia de sueño y niveles de ansiedad. Aquí lo único es que utilizaron dosis muy bajitas, entre 25 y 50 miligramos al día de cannabidiol, que eso es una dosis bien bajita, y probablemente está por verse si con dosis más altas ese efecto pues sea aún más significativo. Hay un ensayo clínico que está en desarrollo, que se está haciendo en Australia. Es un ensayo clínico que empezó el reclutamiento en este año, en marzo de este año, y lo que tiene como objetivo es evaluar la eficacia del cannabidiol en comparación con el placebo para el tratamiento del insomnio durante un periodo de 3 semanas. Así que es una buena alternativa y habrá que ver los resultados seguramente el otro año, a ver si tenemos más información que nos permita utilizar este medicamento más fácilmente. Bien, entonces ya para concluir, las conclusiones es que claramente el cannabidiol es una alternativa terapéutica eficaz y segura para el tratamiento de diferentes enfermedades neuropsiquiátricas.
Al tratarse de un medicamento con un modelo farmacéutico y no botánico, podemos conocer muy bien sus propiedades farmacocinéticas y plantear de forma más adecuada sus posibles mecanismos de acción, y eso es muy importante en cualquier medicamento. Y lo otro importante es que carece de los efectos psicotrópicos del THC y por obvias razones de los extractos del cannabis, y no produce dependencia, con lo cual en el escenario de enfermedades neuropsiquiátricas es una buena alternativa. Hay otras enfermedades en las cuales el THC puede tener indicaciones y como ya les dije, pues tiene un efecto antiinflamatorio y un efecto analgésico importante, pero en el escenario de enfermedades neuropsiquiátricas creo que no es un buen aliado por todos los efectos psicotrópicos que ya les mencioné. Por último, pues este es el grupo de trabajo al cual pertenezco, que es el Hospital de Kennedy y el programa de epilepsia y el posgrado de neurología de la Universidad de La Sabana. Así que bueno, muchas gracias por su atención. La idea es que hagamos las preguntas al final de la charla, y vamos a darle paso al doctor Jeffrey González con su charla. Como ya lo mencionaba Jeffrey, pues es un buen amigo desde la residencia. Jeffrey es médico psiquiatra de la Universidad del Rosario, es docente de la Universidad del Rosario y tiene una formación especial en patología dual y en adicciones del Hospital Valdebrón en Barcelona. Así que bueno, querido Jeffrey, pues bienvenido y adelante con la charla. Muchas gracias por esa presentación. De antemano quiero mandarle un saludo a las dos sociedades médico-científicas que nos acompañan el día de hoy, que es SOCOMEC y ASOBEF. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y con mi presentación quiero complementar, creo que hay unos puntos de intersección en donde me voy a encontrar con conceptos del doctor Camilo. Por favor, me corroboran si se ve mi presentación. Sí, se está viendo. Quiero también hacer público unos conflictos de intereses que dejo manifestados aquí el día de hoy para la casa farmacéutica Procaps. Lo que ustedes están viendo ahí es una serigrafía de principios del siglo pasado, donde se muestra un ritual Apolo de la Grecia antigua en una población que se llama Delfos, en donde las ruinas aún se encuentran en la localidad del mismo nombre, y donde muy probablemente se encontraban haciendo sahumerios con la planta de cáñamo, la planta de cannabis, y esto para expresar que el manejo con cannabis y la planta de cannabis es milenario. Se conoce muy bien infusiones, sahumerios con vino que se hagan los romanos, los griegos, para el manejo del dolor, para el insomnio, etcétera, etcétera. Y pues un excelente momento para también darle una visión más científica al manejo del cannabis medicinal, teniendo en cuenta la evidencia y los estudios que cada vez más son concluyentes en cuanto al uso de extractos y de componentes de esta planta para el tratamiento de diferentes afecciones. Como bien lo dijo Camilo en su presentación, pues el CBD en grado farmacéutico en el momento se encuentra aprobado principalmente para el tratamiento de epilepsias tipo Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet. Cada vez más vienen las aprobaciones por FDA para otras entidades, se viene próximamente aprobaciones en psiquiatría, en entidades tan importantes como la esquizofrenia, de las cuales le hablaré más adelante. En trastorno por uso de sustancias, ansiedad, insomnio, como lo mostró el doctor. Sin embargo, es claro y es evidente que hablar de que las aprobaciones aún no se encuentran avaladas por esas aprobaciones o esas indicaciones, no se encuentran aún avaladas por la FDA, pero que evidentemente la evidencia que se está mostrando hará que eso sea muy próximo. Hay dos tipos de planta de cannabis, tradicionalmente la índica y la sativa han sido las dos tipos de plantas más comúnmente encontradas. Hoy hay un dilema de parte de los taxónomos y agrónomos y los que se dedican al cultivo de este tipo de plantas en decir que
La mezcla de muchas plantas, de muchas semillas y de muchos cepas ha hecho que esta clasificación no sea tan así, y eso es real. Sin embargo, a grandes rasgos, estas son las dos tipos de planta que hay. Ustedes ven unas características físicas de la planta, donde la índica pues tiene un carácter más comprimido, por decirlo así. En cuanto a la sativa es un poco más alta. Las características de la hoja también son bien llamativas, y también las características de la composición y del origen de cada una, teniendo en cuenta que la índica tiene una aparición más en Pakistán y Afganistán, la sativa más hacia el Himalaya, la índica produce una mayor sedación, en cuanto a que la sativa no la produce, pero algo que resulta bien importante y es que la distribución de THC-CBD es más importante en la sativa que en la índica, lo cual nos lleva a pensar y ha hecho que los productores o los que se dedican a la producción de esta planta usen en su mayoría plantas tipo sativa por su gran cantidad, sobre todo de CBD, que va a ser el elemento del cual voy a hablar aquí en adelante. Esto para hacer un resumen de las aplicaciones terapéuticas que tienen los diferentes componentes cannabinoides, como decía el doctor Camilo, hay terpenos, otro tipo de elementos dentro de la planta, pero los que más se han estudiado y los más abundantes per se son los cannabinoides. El CBD es el que más se ha estudiado por sus potenciales en diferentes entidades, un potencial terapéutico en diferentes entidades. También no se desconoce, por ejemplo, la acción de otros cannabinoides como el delta 9 tetrahidrocannabinol, que además es el generador del high o de la traba, que se llamaría vulgarmente en nuestro medio. En la literatura se suele denominar como high, y otros componentes como el delta 9 THCA, que es un precursor también del delta 9 tetrahidrocannabinol, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar específicamente en lo que es el CBD y sus aplicaciones terapéuticas y otras posibles indicaciones que se van generando poco a poco, enfocadas en psiquiatría principalmente. Recordemos que tenemos todos un sistema endocannabinoide. Ese sistema endocannabinoide cuenta con dos receptores que cuentan y tienen la habilidad de ser metabotrópicos transmembrana y con una distribución bastante interesante. Mientras encontramos una distribución importante de receptores CB1 en lóbulo frontal, cerebelo, ganglios basales, hipotálamo y hipocampo, encontramos distribución de receptores CB2 en nódulos linfáticos, hematopoiesis y con un valor inmunológico bien importante. ¿Esto qué nos explica? Que, por ejemplo, los efectos psicotrópicos que tiene el delta 9 tetrahidrocannabinol sean más derivados de esta distribución de receptores CB1 y otros equivalentes inmunológicos de gran importancia sean derivados, por ejemplo, más hacia los receptores de CB2. Tanto el delta 9 tetrahidrocannabinol como el CBD tienen unión a estos dos receptores, sin embargo van a tener una función diferente, que ya les vendré explicando. Nosotros tenemos unos endocannabinoides endógenos, los dos principales es la anandamida, que espero esté muy fijada en ustedes porque va a cumplir un factor fundamental en la acción del CBD y como biomarcador que ya les explicaré, pero endógenamente la anandamida tiene otras funciones. Por ejemplo, es un excelente antiinflamatorio, se ha investigado en dolor. También regula receptores de transportadores de dopamina que se llaman DAT, y por eso tendría alguna función en lo que es esquizofrenia. Recordemos que el modelo neurobiológico que explica la esquizofrenia es el modelo dopaminérgico a través de receptores D2, pero también tendría implicación, por ejemplo, en trastornos por uso de sustancias. Recordemos que el núcleo accumbens y ese circuito de recompensa es un gran reservorio de este neurotransmisor. También tenemos que la anandamida es un factor antiapoptótico y, como ya les venía diciendo, un circuito de recompensa que resulta importante en entidades como las trastornos por uso de sustancias, tiene unión a receptores CB1 y CB2. Y el segundo cannabinoide endógeno de gran importancia es el 2-araconoidilglicerol o el 2-AG, que también tiene una unión a CB1 y CB2.
Es menos estudiado, francamente, que la anandamida, que el CBD y otros cannabinoides, pero se ha encontrado que tiene algunas funciones endocrinas, principalmente liberando ACTH y glucocorticoides. También tiene un efecto en obesidad, se ha investigado en obesidad, hematopoiesis y desarrollo embrionario. ¿Qué es el CBD cannabidiol? Bueno, pues cuando se empezó a estudiar, digamos que químicamente los componentes de la hoja de cannabis, el que mayor importancia o relevancia tomó en el momento fue el delta 9 tetrahidrocannabinol, obviamente por sus efectos psicotrópicos, por su evidente generación de episodios psicóticos, en fin, por factores más psicotrópicos. Sin embargo, el CBD y otros cannabinoides se dejaron de lado, fueron tardíos su estudio. Esto llevó a que en 1940 se descubriera la molécula, pero hasta 1964 se empezaron estudios acerca de esta misma. Es el segundo componente más abundante, el segundo cannabinoide más abundante en la planta de cannabis y, como decía Camilo, no tiene un potencial psicoactivo. El que tendría un potencial psicoactivo es el delta 9 tetrahidrocannabinol dentro de todos los cannabinoides y diferentes cannabinoides que puede tener la planta de cannabis. Esto hace que no hayan síndromes de abstinencia, que no haya un potencial adictivo del CBD, como nos lo mostraba además en estudios clínicos que demuestran esta capacidad. Sin embargo, en modelos animales sí se ha mostrado que de pronto el CBD puede tener un potencial psicoactivo, pero en definitiva en humanos no. Como ya les venía diciendo, tiene diferentes usos. ¿Cuál es el perfil, digamos, neurobiológico del CBD? Pues tenemos que el CBD realiza un antagonismo en receptores CB1 y CB2, y este es un efecto contrario que tendría, por ejemplo, con el tetrahidrocannabinol. Mientras el tetrahidrocannabinol es un agonista, este sería un antagonista, un agonista parcial, que cumpliría unas funciones contrarias a lo que produciría el delta 9 tetrahidrocannabinol, pero también tiene una función agonista en receptores 5-HT1A. Estos receptores 5-HT1A son autorreceptores que están involucrados principalmente en ansiedad. Cuando uno tiene un agonismo en estos receptores, se ven efectos ansiolíticos principalmente. Esto era la respuesta o el perfil más o menos farmacológico que teníamos con un medicamento que desafortunadamente ya desapareció del mercado, que se llamaba la buspirona. Pues este efecto es muy parecido al que realiza la buspirona, y como también nos comentaba el doctor Camilo, tiene un efecto agonista en receptores TBR1A, TPBR1A, que se llaman receptores valinoides. Esos receptores valinoides también están involucrados en inflamación, pero tienen una función especial en psiquiatría, y es que se ha encontrado que polimorfismos del receptor valinoide están involucrados en esquizofrenia principalmente y en psicosis. Quiere decir que modulando muy probablemente este receptor se consigan también efectos antipsicóticos, que es a donde más evidencia ha mostrado el CBD. Haciendo un recorrido por la neurobiología del CBD, encontramos que tiene injerencia en diferentes estructuras cerebrales, que por ejemplo para reducir síntomas psicóticos encontramos que en corteza, en circuitos de recompensa, en hipocampo y amígdala, podría ejercer un potencial antipsicótico. Si miramos y analizamos cada estructura, por ejemplo, la corteza es la involucrada en los delirios de la esquizofrenia, en la ideación delirante. El circuito de recompensa, el núcleo accumbens, es el involucrado, por ejemplo, en alucinaciones, en ese haz mesolímbico dopaminérgico. El hipocampo y la amígdala en la reacción de ansiedad que podrían llegar a presentar estos pacientes, lo cual en un modelo biológico se ve explicado la efectividad del CBD. También se ha investigado mucho las funciones cognitivas que pudiera tener el CBD,
y esto derivado a la evolución que ha tenido la psiquiatría, no solo pensando en la supresión o mejoramiento de los síntomas psicóticos o síntomas ansiosos o síntomas depresivos de los pacientes psiquiátricos, sino en mejorarle su funcionalidad. Y tengamos en cuenta que cualquier enfermedad psiquiátrica es un deteriorante y un lesivo para las neuronas, para generar una lisis neuronal, una muerte neuronal, y al parecer el CBD generaría un efecto protector en esas funciones cognitivas, y por eso hay muchos estudios que le están apuntando también al mejoramiento de esas funciones cognitivas. El consumo de sustancias también tiene una afectación en esa exotoxicidad neuronal. Entonces, el CBD también se podría perfilar como un protector neuronal, y hay estudios, digamos, preclínicos que lo avalan, que se los presentaré más adelante. También es importante hablar de la modulación que tiene el CBD en neurotransmisores tan importantes como la dopamina. Vuelvo y repito, la dopamina está involucrada en diferentes trastornos mentales, especialmente la esquizofrenia y el consumo de sustancias. De ahí que la mayor evidencia del CBD esté casi suscrita a estas dos entidades, pero también tiene una modulación glutamatérgica. Recordemos que el glutamato es ese gran excitador, ese gran neurotransmisor excitador, pero más allá de ser un excitador, también es un promotor de exotoxicidad y muerte neuronal. Entonces, modular esas acciones del glutamato resulta de vital importancia. Creo que si hablamos de la historia neurobiológica de la psiquiatría, encontramos que el primer neurotransmisor que captó la atención de la investigación clínica fue la dopamina. Luego pasamos por la época de las monoaminas como la serotonina, la noradrenalina, y hoy estamos viviendo la era del glutamato. Se habla de glutamato en esquizofrenia, se habla de glutamato en síndromes de abstinencia, consumo de sustancias, se habla de glutamato, por ejemplo, en prevención de suicidio. Por ejemplo, recién salió un medicamento que es la esketamina, que podría estar favoreciendo a la prevención del suicidio, modulando receptores de glutamato. En fin, hoy le apuntamos mucho en la psiquiatría a la modulación del glutamato, y tenemos esta molécula que nos puede ayudar en esa modulación. Y nuevamente aparece ese receptor valinoide que les venía hablando, donde no solo el CBD va a ser un ligando, sino un ligando endógeno en la anandamida. Es endocannabinoide que es de vital importancia en modulación de diferentes circuitos neuronales. Pero ¿qué es efectivamente la anandamida? Pues la anandamida viene de la palabra sánscrito felicidad interna, fue descubierta en 1992, fíjense que es un descubrimiento reciente, relativamente reciente, por el doctor William Anthony y Lumir Ondrev. Es un endocannabinoide estudiado en diferentes enfermedades, enfermedad cardiovascular, obesidad, desarrollo embrionario, en fin, pero ¿cuál es la importancia de la anandamida y cuál es su relación con el CBD? Pues encontramos que el CBD bloquea esta enzima que ustedes están viendo acá, la FAH, que es una enzima que permite la degradación de la anandamida en estos dos subproductos, y al inhibir el CBD, esta enzima aumenta los niveles de anandamida endógenos que permiten que se haga una mejor modulación del glutamato y el GABA a través de receptores CB1 también. También es otro ligando, como ya les comentaba, el receptor velinoide, regula a su vez también niveles de dopamina en haz mesolímbico, y se ha postulado que la anandamida pueda llegar a ser un medidor, un indicador o un biomarcador, mejor decirlo así, de la eficacia del CBD. Todo esto, en resumidas cuentas, ¿qué significa? El CBD exógeno tiene en sí una capacidad modulando circuitos de dopamina, modulando circuitos de glutamato, actuando como neuroprotector y prevención de deterioro cognitivo, tiene potenciales antipsicóticos, pero a su vez favorece la anandamida endógena, que a la vez potencia mucho de esas vías y mucho de esas modulaciones. Es una sinergia bien importante que permite que haga una excelente acción en trastornos psiquiátricos y modulando circuitos neurobiológicos. Se habla de la gran ola del CBD,
se estima que el mercado del CBD de 2016 para acá genera un crecimiento anual para las compañías de un 127%. Ustedes ven aquí en la gráfica cómo se ha aumentado en una base de datos tan importante como PubMed la investigación y la búsqueda de palabras como cannabidiol. Se estima que en el 2019 la palabra CBD y cannabidiol generó 6.4 millones de búsquedas solo en un mes, lo cual habla de una demanda y de un conocimiento y de un interés importante que hay sobre la molécula, pero a veces nosotros como médicos conocemos ampliamente los beneficios del CBD y no sabemos qué CBD formular o cuál sería el más apropiado. Encontramos que viene el CBD en extractos, encontramos que viene el CBD en cápsulas, vienen CBDs para nebulizar, vienen CBDs en spray, vienen CBDs en ungüento, pero no sabemos efectivamente cuál usar, cuál es bueno, cuál es malo, cuál tiene una calidad farmacéutica adecuada. Para eso hay diferentes estudios que han evaluado la calidad y los componentes que realmente tienen estos extractos de CBD y han encontrado resultados interesantes que vale la pena compartir. Este es un estudio italiano donde tomaron diferentes CBDs aprobados por la agencia europea, más como complementos nutricionales, más como complementos vitamínicos, pero que sin embargo se terminan usando como medicamentos con el fin de aliviar o soliviar algún trastorno, alguna enfermedad o con alguna indicación médica. Encontraron, por ejemplo, que esta marca, esto pasa con diferentes marcas de CBD en Europa, pero para darles un ejemplo, encontraron que se vendía este producto con un 70 miligramos sobre mililitro de CBD, pero al hacer el análisis farmacológico, las diferencias y discrepancias en los miligramos era bastante amplia. Lo mismo pasó con esta presentación de esta misma marca, pero también pasó, por ejemplo, con este CBD, que como dato curioso es un CBD de fabricación de las fuerzas militares italianas, que uno supone que pues tienen un poquito más de rigor en la fabricación, pero sin embargo hay una gran discrepancia en las dos. Pero más allá de eso, cuando un paciente quiere comprar un extracto de CBD, no quiere que hayan excipientes de otra planta y no resultan beneficiosos, por ejemplo, en entidades psiquiátricas o como la esquizofrenia o como el trastorno por uso de sustancias, porque podrían generar dependencia, abstinencia, en fin, y en definitiva se encuentran otros cannabinoides como el THC, que es bien conocido, lo cual no haría un extracto de CBD puro. También se encuentran precursores del THC como el THCA, en fin, no es un extracto puro de CBD, lo cual nos lleva a la conclusión de este artículo que se requieren hacer protocolos de concentración, de dosis, de miligramos específicos para la regulación de este tipo de CBD, porque hay una amplia variabilidad y que esto podría poner en peligro la seguridad de los pacientes y no ir con la verdad y con lo que busca el paciente en cada extracto. Eso llevó a la FDA a clasificar los diferentes CBDs en el mercado de diferentes clases, entonces decidió clasificar como extractos herbales aquellos componentes que tenían entre un 10 y un 25% de CBD, a los destilados en los que tenían entre un 25 y 80% de CBD, y los CBDs de grado de farmacéutico como Nebiot son aquellos que tienen entre un 95 a 99% de CBD, casi su totalidad de extracto puro de CBD libre de otros excipientes. También llevó a generar una alerta que llama la atención. Esto fue publicado en noviembre del año pasado, a lo sumo por intoxicaciones que se habían dado con algunos productos de CBD que se vendían en los Estados Unidos, y encontraron que muchos de esos extractos se estaban comercializando de manera ilegal, que tenían contaminantes como pesticidas y metales pesados que podrían poner en peligro la salud de los pacientes, y que definitivamente el comprador tenía que informarse muy bien de la aprobación y de la legalidad de estos componentes. Estos excipientes pueden ser derivados del proceso para la extracción del CBD de la planta. Digamos que el método más conocido es la extracción a través de CO2,
que digamos que es una forma segura también de hacerlo, pero no muchos hacen este tipo de extracción y este tipo de manejo. Entonces, la alerta viene muy al lugar y pues además es derivada de unas intoxicaciones que sí se presentaron por este tipo de elementos. Aquí les traigo un artículo de revisión de unos italianos también, publicado en 2019 en una revista indexada, en cuanto a cuáles son los efectos adversos que se podría esperar del cannabidiol de origen farmacéutico, es decir, aquel que tiene entre un 95 y un 99% de extracto de CBD. Y la recomendación principal que dieron este artículo es tener en cuenta las interacciones medicamentosas que pueden haber con el CBD y otros medicamentos, y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de esas interacciones se dan con anticonvulsivantes, especialmente el clobazam, fenobarbital, la motrigina y fenitoína, por lo cual generan una alerta en cuanto a esta gran interacción que pueden haber con estos medicamentos. Máxime cuando el CBD, su aplicación y su mayor uso en este momento sea para convulsiones. También se habla de una precaución especial que se debe tener, por ejemplo, con el medicamento ácido valproico, al ser los dos, al tener los dos un potencial hepatotóxico importante. ¿Cuáles fueron los efectos adversos que más se encontraron? Principalmente efectos adversos derivados de alteraciones gastrointestinales, diarrea, náuseas, disconfort abdominal, distensión abdominal, también elevación severa de enzimas hepáticas que puede producirse, y por último, sedación, somnolencia y fatiga, como nos comentaba el doctor Camilo. La vida media de este medicamento es entre unas 12 y 17 horas, generalmente se distribuyen las dosis en cada 12 horas, lo cual puede permitir que haya cierta sensación de sedación y lo cual nos obligaría a ajustar dosis. Tal vez la evidencia más importante que está tomando el CBD es en esquizofrenia, y esto sí representa un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento en esquizofrenia, porque como les venía diciendo hasta hace pocos años, el neurotransmisor y la vía involucrada que más se había estudiado era la vía dopaminérgica como la más importante y la responsable de muchos síntomas psicóticos. Sin embargo, la evidencia que hay hoy por hoy en esquizofrenia se hace que nos repensemos esa teoría, y además eso es evidente en pacientes que tienen patología dual, esquizofrenia y consumo de sustancias, donde es muy prevalente el consumo de cannabis en este tipo de pacientes. Lo que uno puede presuponer es que los pacientes en la hoja de cannabis, en la hoja de marihuana, están buscando más bien el efecto del CBD, pero se tropiezan con el delta-9 tetrahidrocannabinol, que hace que se favorezcan más episodios psicóticos, lo cual hace caer en el paciente en una rueda, en un círculo vicioso, en donde el CBD le puede ayudar a manejar la ansiedad y ciertos síntomas psicóticos, pero el delta-9 tetrahidrocannabinol de la hoja hace que vuelva y recaiga en síntomas psicóticos y se eternifique un contubernio peligroso. Se estima que pacientes con esquizofrenia pueden llegar a tener una asociación con consumo de sustancias cercana al 80%, en donde se incluye el alcohol y el cigarrillo, pero si le quitamos el alcohol y el cigarrillo, el café y el cigarrillo, pero si quitamos el café y el cigarrillo, la sustancia más consumida por los esquizofrénicos hoy por hoy es el cannabis, por esta teoría que ya les vengo diciendo. Entonces, no es una cifra despreciable y es algo que tenemos que tener en cuenta. Para la muestra un botón, les traigo un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, con pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, a quienes se les administró CBD a dosis de 1000 miligramos día, muy probablemente repartido en 2 dosis, más a un antipsicótico versus placebo, más a un antipsicótico, y se me hicieron las mediciones a 6 semanas. La reducción en PANSS, que es una escala de severidad de la psicosis, fue significativa en los pacientes que recibieron CBD más un antipsicótico.
Y también recibió una muy buena aceptación en algo que se llama una escala clínica global, y es la percepción que tiene el paciente de su enfermedad, de su propia mejoría. Esto avala el uso de CBD como un importante efecto antipsicótico en compañía de un antipsicótico. También hay un estudio bien interesante hecho con amisulpirida. La amisulpirida es un antipsicótico de primera generación con un potencial antipsicótico importantísimo, reconocido, en donde se comparó pacientes que recibían CBD versus pacientes que recibían amisulpirida, y los efectos antipsicóticos comparados fueron muy similares y estadísticamente significativos, lo cual nos habla que en esquizofrenia la monoterapia del CBD puede llegar a ser útil, pero también la combinación del CBD con antipsicótico puede resultar bien importante. Tal vez la segunda entidad donde más evidencia tiene el CBD en psiquiatría es la ansiedad, y recordemos que les hablaba de ese receptor 5-HT1A. Al ser un agonista de este receptor, a estimular este receptor en las neuronas, lo que se promueve es una ansiolisis, una reducción de los síntomas ansiosos, y no solo sería útil para los trastornos de ansiedad puros, sino para enfermedades que hasta el DSM-4 hacían parte de los espectros de ansiedad, como lo es la fobia social y el trastorno de estrés postraumático. En un país como nosotros, con la violencia que estamos viviendo, tan expedita y tan evidente en estos días, en donde muchos de nuestros pacientes pueden sufrir de trastornos de estrés postraumático, esto puede ser una buena alternativa, un buen coadyuvante, especialmente para nuestro medio. Y nuevamente aparece la anandamida, el CBD favoreciendo la anandamida, modulando receptores de GABA, que el GABA es el gran inhibidor por excelencia, y glutamato, que se puede ver aumentado en ciertas crisis de ansiedad. Para la muestra les traigo dos estudios, uno preclínico y uno clínico. Este estudio preclínico tomó ratones a quienes se les administró cannabidiol versus a otros que no se les administró cannabidiol. Se les hizo un estímulo de estrés y encontraron que los ratones que recibieron CBD y estímulos de estrés tenían una mayor neurogénesis en hipocampo. Recordemos que el hipocampo hace parte del sistema límbico, y ese sistema límbico es el generador de las reacciones de huida y miedo que se presentan en enfermedades como la ansiedad y la depresión. Y lo que concluyeron es que al generar neurogénesis en esa parte del cerebro podría tener un efecto no solo protector neuronal, sino reduciendo la ansiedad versus a los que no lo recibieron. Recordemos esta enzima en la cual el CBD tiene una gran injerencia, que es la FAH. Inhibiendo esa enzima se aumentan los niveles de anandamida, y se cree que ese es, digamos, la injerencia fundamental para reducir niveles de ansiedad. Y un estudio del cual ya habló el doctor Camilo anteriormente, donde se le administraron dosis de 300 y 600 miligramos a pacientes con trastorno de ansiedad y trastornos del sueño, y miramos cómo a través de unas mediciones progresivas las curvas de ansiedad fueron disminuyendo y las curvas de sueño fueron también disminuyendo. Sin embargo, fue más estadísticamente significativo en los resultados que hubo en la prueba de Hamilton, que es una prueba de ansiedad, en reducción de la misma. Ahora hablemos de la evidencia que hay en trastorno por uso de sustancias, no sin antes mencionarles que el trastorno por uso de sustancias es una enfermedad que viene en crecimiento en nuestro país. Esto muy probablemente por fenómenos de globalización y por la migración que hemos tenido de país productor a país consumidor. Hasta hace unos años ver adolescentes con consumo de cocaína o consumo de heroína era extremadamente anecdótico, pero hoy tenemos estadísticas como las comunicadas por el Ministerio de Salud o el Observatorio de Drogas para Colombia o la Agencia de Drogas de las Naciones Unidas, que muestran que hay inicios de consumo de drogas ilegales en población escolar desde los 11 años, lo cual nos lleva a pensar en nuevos retos, y lo cual va a generar una gran discapacidad en una población adulta a la vuelta de la esquina. Por ende,
investigar, promover e implementar nuevos tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, resultan importantes. Quiero decirles de antemano que para el manejo de trastorno por uso de sustancias en el mundo y especialmente en Colombia no existen muchos medicamentos, por lo cual nos toca casi que usar la evidencia off-label que hayan de ciertos medicamentos pues para sacarle provecho y poderlos usar en nuestros pacientes, y que la asociación de patología dual, es decir, un trastorno mental y un trastorno por uso de sustancias, es cada vez más evidente. Se estima que entre un 60 y un 70% de los pacientes que tienen consumo de sustancias, debajo subyace un trastorno mental que favorece ese trastorno por uso de sustancias. Cuando ustedes estén al frente de un paciente con trastorno por uso de sustancias, casi que es una obligación hacer un descarte de una enfermedad mental. La evidencia que hay acerca del trastorno por uso de sustancias es muy variada. Sin embargo, en esta revisión que hicieron los brasileros, es importante destacar que la mayor evidencia se encuentra en cannabis, en heroína, en sustancias como el tabaco o el alcohol. Aún sigue siendo muy anecdótica, sin embargo, hay unos resultados que vale la pena revisar. Hay otros estudios, por ejemplo, con ketamina y anfetaminas en reducción de la locomoción, que esto es una respuesta muy glutamatérgica. Los pacientes cuando tienen intoxicación con anfetaminas se tornan hiperkinéticos, dromomaníacos, agitados, y al parecer en la administración de CBD en ese tipo de pacientes resulta benéfica. Esto mismo pasa, por ejemplo, en enfermedades como la esquizofrenia, cuando el paciente se agita, cuando el paciente se pone irritable, cuando el paciente se pone agitado. Parece que es una disregulación glutamatérgica donde el CBD también puede tener ahí una importancia válida. También hay estudios en cocaína, en anfetaminas del 2019, sin embargo, se requieren más estudios y la mayor evidencia está en lo que yo les voy a mostrar en este momento. Para lo cual les voy a mostrar dos estudios, uno en heroína y otro en cannabis, mostrando la evidencia que tiene el CBD. Este es un estudio hecho por los ingleses el año pasado, hablando de cuál es la respuesta del CBD en la ansiedad y en la abstinencia y en el craving de la sustancia. Recordemos que el craving es aquella ansiedad imperiosa por el consumo que hace que especialmente en pacientes con heroína recaigan, así no quieran recaer en el consumo, porque la ansiedad de consumo es tan fuerte que los hace recaer. Aleatorizaron 42 pacientes, a 15 se les dio placebo, a 14 se les dio CBD de 400 miligramos y a 13 se les dio CBD de 800 miligramos. Midieron ciertas variables en 4 tiempos. Una de esas variables eran, por ejemplo, medición de cortisol, que es esa hormona que se expele cuando hay ansiedad, cuando hay reacciones de estrés. Le aplicaron una escala de craving a heroína, que es esta escala que ustedes ven aquí. Midieron variables, por ejemplo, de signos vitales, también midieron variables en cognición. Recordemos que muchos estudios en psiquiatría le apuntan al CBD y la cognición, y lo midieron en diferentes etapas. Esto fue el día 1, esto fue intermedio a este día y este día, este fue el día 2, y luego en 4 semanas volvieron a tomar nuevos resultados. Vale la pena destacar que los 42 pacientes que fueron escogidos son pacientes que tienen trastorno por uso de sustancias a heroína entre leve y moderado y que se encontraban abstinentes. También le aplicaron un estímulo que les hiciera recordar el consumo para medir cuál era la respuesta ante ese estímulo. Y en los diferentes estadios del estudio encontraron que los grupos que recibieron CBD de 400 y 800 miligramos encontraron una mejor respuesta al craving, es decir, a la ansiedad de consumo con respecto al placebo. Se ve en este tiempo, se ve en el segundo tiempo y se ve en el cuarto tiempo. Y otra, digamos, respuesta importante que se vio fue que a mayor dosis, mejor resultado en el craving hacia la sustancia. La conclusión es que efectivamente el CBD puede tener una injerencia importante en la disminución y en la prevención de recaídas de pacientes que tienen este tipo de adicción. Otro estudio que resulta muy importante y es a donde más se ha estudiado, digamos, dentro del trastorno por uso de sustancias, el CBD, es en el trastorno por uso de cannabis. Este
artículo está recién salido, lo publica Lancet, también es un estudio inglés, donde hicieron un estudio doble ciego aleatorizado. Tomaron pacientes de 18 a 60 años, este sí tiene una población bastante importante, 72 pacientes, con criterios de DSM-5 para trastorno por uso de sustancias leve moderado a cannabis. Midieron en pruebas de orina la evidencia de la abstinencia de estos pacientes, y aquí el consumo de tabaco fue permitido por una razón bien importante. Tal vez en Colombia tenemos la tendencia de consumir el cannabis puro, pero en países donde el cannabis resulta más caro, generalmente hay una conducta de mezclarlo con tabaco, es decir, tener un paciente puro consumidor de cannabis en estos países es mucho más difícil. Pero de paso nos habla de que pueda tener una injerencia el CBD en el control de trastorno por uso de tabaco. Aleatorizaron los pacientes de la siguiente manera: unos los que recibieron placebo, otros que recibieron CBD de 200 miligramos, 400 miligramos y 800 miligramos. La primera conclusión que sacó el estudio es que la dosis de 200 miligramos fue totalmente inefectiva 4 semanas, y sin embargo, por el otro lado, encontramos que 400 miligramos y 800 miligramos sí fueron efectivas, tanto en el control de orina negativas como en los días de abstinencia a cannabis. Esto habla de una buena respuesta del CBD en este trastorno por uso de sustancias a 4 semanas. ¿Se requieren más estudios para mirar cómo es su comportamiento en el tiempo? Totalmente, pero es una buena aproximación. Esta es una revisión sistemática que hicieron los holandeses, teniendo en cuenta que el cannabis, el THC específicamente, es un gran promotor de psicosis y se ha denominado como una droga esquizofrenógena, una sustancia psicoactiva esquizofrenógena. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque, sin duda alguna, yo estoy seguro, no lo he estudiado y no soy experto, que el THC tiene unos componentes terapéuticos que se están estudiando y que son bastante relevantes y que tiene estudios. Sin embargo, en psiquiatría, el THC tiene que manejarse con cuidado, tiene que hacerse una valoración previa, porque si hay antecedentes de esquizofrenia en la familia, una vulnerabilidad genética de los pacientes a sufrir esquizofrenia, el THC termina siendo totalmente lesivo. Eso no solo aplica para el uso de THC medicinal, sino también para la legalización posible de la cannabis recreativa, en donde, más allá de hacer una legalización abierta, sí se debería hacer un control de parte de salud mental para evitar episodios psicóticos y para evitar la generación y el aumento de esquizofrenia en nuestra población. ¿Cuáles fueron los resultados? Evaluaron 16 estudios donde el CBD fue efectivo en pacientes que tenían efectivamente patología dual, esquizofrenia y trastorno por uso de sustancias, en el control de síntomas positivos y negativos de la enfermedad, en el control del craving y en el control de la abstinencia. Duraba más tiempo abstinentes nuestros pacientes. Se obtuvieron mejores resultados en esquizofrenia temprana, y también se estudiaron otras patologías con consumo, trastorno afectivo bipolar y consumo de cannabis, ansiedad y consumo de cannabis, pero los mejores resultados sin duda alguna se encontraron en pacientes que tenían esquizofrenia y consumo de cannabis. Este es el Neviot que nos trae la casa farmacéutica Procaps. Viene una presentación oral, es una solución oral. Viene próximamente la presentación en cápsulas, que está a la vuelta de la esquina. Viene con una jeringa dosificadora inserta. La presentación es de 60 mililitros. Tiene un metabolismo hepático, como bien ya se los expliqué. La dosis promedio es de unos 5 a 20 miligramos kilogramo día. Su eliminación principal es por heces. Sus efectos adversos, como ya se los venía diciendo, son somnolencia, sedación. Se vislumbró un riesgo suicida, al igual que, por ejemplo, lo podrían tener los antidepresivos, pero es un riesgo suicida bajo, y es un riesgo suicida asociado más a la recuperación que puede llegar a tener el paciente progresivamente. Recordemos que cuando un paciente tiene depresión, hay una inhibición motora bastante importante, y en el grado de que se va generando una progresión de mejoría, el paciente va recuperando esa acción motora, más no se va recuperando fácilmente de lo cognitivo y de sus síntomas depresivos, y el acto suicida se puede favorecer. Sin embargo, es una evidencia anecdótica que la FDA ha decidido reportarla, pero no es común
ver ese riesgo suicida, puede haber una hipersensibilidad a los componentes y como todo anticonvulsivante a dosis altas puede generar más convulsiones máximas si se combina con los anticonvulsivantes que ya les había comentado previamente. Esto ya también lo había dicho, clobazam, tener un cuidado, ácido valproico, fenitoína, lamotrigina, que son anticonvulsivantes. En embarazo, riesgo-beneficio es categoría C. En lactancia no se han detectado metabolitos en leche materna y teniendo en cuenta que es un medicamento usado para convulsiones bien tempranas, se pueden usar en niños de 2 años en adelante, según la FDA. ¿Cómo administrar el medicamento? Pues hacer un buen diagnóstico tanto de epilepsia, como ya nos lo decía el doctor Camilo, o de esquizofrenia, o de la indicación en la que usted le quiere dar. Lo siguiente sería realizar un perfil hepático, donde se evalúe si es normal o anormal. Si es anormal, yo diría que no sería indicado usar este medicamento, evalúe porque hay una alteración hepática. Si es apto ese paciente, inicie una dosis de 5 miligramos kilogramo día, distribuidos en una dosis de cada 12 horas, y luego a las 2 semanas aumentar a 10 miligramos kilogramo día. Recordar las interacciones que pueden haber con estos medicamentos. Luego de esas 2 semanas, realizar un nuevo perfil hepático, donde además se evalúe la respuesta terapéutica, si se toleran efectivamente los efectos adversos, como náuseas, diarrea, vómitos, sedación, hay que seguir igual con esa dosis de 10 miligramos kilogramo días o irla titulando a medida de que usted quiera ver los resultados. Si tolera los efectos adversos pero no es eficaz, puede subir hasta los 25 miligramos kilogramo día. Hay otras evidencias a donde dice que 20 miligramos kilogramo día, pero pues más o menos ese es el rango. Y si definitivamente ese paciente no tolera los efectos adversos, evalúe nuevamente perfil hepático. Y hay un dato bien importante: las dietas hipercalóricas hace que el CBD tenga mayor efectos adversos, y esto lo vamos a ver sobre todo en epilepsia, que el doctor Camilo ahorita nos puede ilustrar un poquito acerca de eso, porque por ejemplo el uso de dietas cetogénicas hace que los pacientes reciban una dosis elevada, una cantidad elevada de alimentos hipercalóricos que hacen que se interfiera y se aumenten los efectos adversos del CBD. Se recomienda realizar un nuevo perfil hepático en 3 meses, después de 3 meses de tratamiento, y el medicamento se puede continuar de forma continua, sin ninguna restricción, y pues en un criterio médico, viendo los efectos terapéuticos y los efectos adversos que vayan apareciendo. Con esto concluyo mi presentación y abrimos inmediatamente la ronda de preguntas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Jeffrey, por la excelente charla. Creo que fue muy completa en todos los aspectos. Yo he estado aquí revisando las preguntas que han puesto en el chat. Hay algunas que ya se han ido respondiendo a través de la charla, pero bueno, vamos a ver algunas. Sonia Ospina pregunta si existe evidencia en manejo de dolor con cannabidiol. Si quieres se la respondo yo. En general, la evidencia para el manejo de dolor surge a partir de estudios que combinan THC y CBD. La evidencia con CBD purificado no es contundente para manejo de dolor. El espectro clínico del CBD está más enfocado hacia enfermedades neuropsiquiátricas y no hacia manejo de dolor. El doctor Rafael Velasco pregunta, ¿qué porcentaje de THC contiene el medicamento? Pues si quiere yo respondo esa pregunta, teniendo en cuenta que la FDA clasificó al Nebiot o a los extractos de CBD farmacéutico libres de THC en un 95 a 99%, es decir, encontrar THC en este grado farmacéutico casi que es anecdótico, es un CBD de extracto puro, entonces no tendría concentraciones de THC. Ok, muy bien. Hay otra pregunta acá. Sergio Montoya menciona cuál sería la dosis para manejar en los pacientes con insomnio. Bueno, la verdad es que con insomnio todavía tenemos una evidencia que está en construcción, no es una evidencia muy sólida. Y el estudio más grande que tenemos es un ensayo clínico abierto que utilizó dosis bajas, entre 25 y 50 miligramos al día de cannabidiol.
y fueron los resultados que mostramos Jeffrey y yo. Entonces, pues esa es más o menos la dosis que se usa, aunque en los ensayos, hay un ensayo clínico que está en desarrollo, que fue el que les mostré, y ahí están utilizando en el protocolo 200 miligramos al día de cannabidiol. No sé, Jeffrey, si quiera complementar en algo esa pregunta. No, yo estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, el insomnio no tiene el potencial terapéutico que tienen otras indicaciones. Faltan estudios y creo que el estudio que referencia el doctor Camilo daría muchas luces de una posible dosificación y efecto más a largo plazo. De acuerdo. Bueno, aquí una pregunta que creo que sí es más específica para el doctor Jeffrey. Andrés Pérez menciona, ¿sabe cuál fue el método de ingesta de CBD para el estudio de cannabis y heroína? Sí, fue en cápsulas, la presentación de cápsulas de CBD de 400 y 800 miligramos. Ese fue el método usado. Ok, ok. Angélica Vidal pregunta o menciona, uno de los efectos secundarios descritos es pérdida del apetito. Y el uso de CBD, pregunta si ayudaría en pacientes con trastornos alimenticios. Bueno, yo ahí complemento y si quiere ya luego Jeffrey también. La evidencia que surge para, no puntualmente para trastornos alimenticios, sino para anorexia en pacientes con VIH, surge a partir de análogos sintéticos del THC, que es el Nabilone y el Dronabinol, no con CBD. Desconozco si hay estudios de CBD puntualmente en estos trastornos alimenticios, porque pues no es un tema que yo manejo, pero lo que sé es que se utiliza análogos sintéticos de THC para tratar anorexia en pacientes con VIH. Totalmente de acuerdo. El THC sería el que generaría la producción de apetito, pues de manera exógena. Sin embargo, eso no es benéfico para los trastornos por uso de para los trastornos alimentarios. Eso hay que manejarlo de una manera multidisciplinaria porque la paciente o el paciente, la paciente generalmente son chicas, cuando sienten más apetito, en los trastornos por trastornos de la alimentación, pues se van a sentir más ansiosas, más controvertidas con ese tratamiento. Eso se usaba antes, por ejemplo, usando antipsicóticos de segunda generación como la olanzapina, que son también medicamentos que generan apetito y alteraciones del perfil lipídico, y básicamente las pacientes lo rechazan, se sienten peor y no termina siendo una buena idea. Tal vez sería benéfico en enfermedades que generan caquexia, como el cáncer o el VIH, que sí podrían tener un efecto, pero en trastornos de la alimentación termina siendo un paño de agua fría casi. Ok, bueno, creo que podemos hacer dos preguntas más. Marcela Mejía pregunta, ¿qué interacciones medicamentosas tiene el CBD, contraindicaciones y cuándo suspenderlo? Yo creo que eso depende en gran medida de la enfermedad en la cual se esté utilizando. Es difícil generalizar eso en todas las enfermedades. Por ejemplo, en epilepsia, puntualmente, que es el tema que yo manejo, la interacción farmacológica más importante o con relevancia clínica es con el clobazam, que puede producir mucha somnolencia, pero puede potenciar el efecto antiepiléptico del CBD. Quizás en epilepsia las principales contraindicaciones es cuando hay elevación de enzimas hepáticas, que creo que es casi que lo mismo para el resto de enfermedades, y cuando suspenderlo. En epilepsia puntualmente se ha utilizado y ahí hay una cohorte prospectiva que lleva casi 4 años de registro y el medicamento ha demostrado ser eficaz y seguro a lo largo de todo ese tiempo. No sé en la parte de psiquiatría, Jeffrey. No, yo no tendría nada para agregar más allá de lo que tú dices, ¿no? Vale, ok. Y la última pregunta sería, a ver, escogemos esta. ¿Una persona con síndrome bipolar se le podría dar el CBD? La evidencia, tanto en depresión, primero la evidencia en depresión se termina siendo muy, muy bajita todavía, no hay resultados concluyentes del CBD y la depresión, y en bipolar sí que no habría ninguna evidencia ni ningún
ni ningún valor neurobiológico que nos pudiera explicar su eficiencia más allá de lo protectivo neurológico. Es decir, protección en memoria, protección o mejoramiento de funciones ejecutivas, como se denomina, podría ser una indicación en paciente con trastorno afectivo bipolar crónico y deterioro cognitivo. Sin embargo, pues no hay estudios todavía acerca de. Ok, bueno, muy bien, pues entonces yo creo que ya podemos dar por terminada la sesión. Creo que fue una sesión muy completa y que nos ayuda a despejar muchas dudas en el tema de neuropsiquiatría. Así que bueno, pues muchas gracias a todos los participantes. Creo que la charla ya luego va a quedar grabada y van a tener acceso a ella. Así que bueno, muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Camilo, un placer haber compartido este panel contigo y un saludo a todos. Bueno, buenas noches, chao, adiós. La imaginación es clave en el tema de innovación para nosotros. Invitamos constantemente a soñar en grande, invitamos constantemente a hacer las cosas diferentes, a pensar e imaginar un mundo diferente para lograr los mismos objetivos. En ProCaps tenemos una cultura de innovación basada en 3 aspectos: inspirar, idear e implementar ideas que tengan impacto en nuestra sociedad. Esta cultura de innovación ha transformado ProCaps en una empresa internacional, con presencia directa en 13 países, convirtiéndola en referente del sector farmacéutico colombiano y latinoamericano.